Me presento, mi nombre es Angie Natalia Pinzón, estudiante de Psicología Virtual de la Universidad Iberoamericana. El día de hoy voy a explicar el inconsciente cognitivo. Se le denomina así a toda información que recibe el cerebro, pero que no estábamos atentos a recibirla. En ciertos casos, la información que nos transmiten vienen de mensajes subliminales, es decir, cuando estamos atentos a recibir una información, detrás de esta información vienen mensajes subliminales, el cual el cerebro recibe y aún así no estando atentos, y son estos mensajes son los que más como que quedan en el cerebro. Este inconsciente cognitivo se deja llevar mucho más por las emociones o por las motivaciones. El lóbulo occipital y el inconsciente cognitivo. Cuando hay algún daño en este lóbulo común, se genera un síndrome neuropsicológico llamado visión ciega. Este síndrome no le permite a la persona ver, pero sí le permite identificar las formas, los tamaños que hay en su entorno, y esto únicamente lo permite el inconsciente cognitivo. La visión ciega se produce por un daño en una zona del cerebro llamada corteza visual primaria, que es una parte encargada de la visión. Los ojos reciben la luz y esta es convertida en información, la cual es transmitida o llevada al cerebro por ciertas rutas, terminando así en la corteza visual primaria. En las personas que presentan esta visión ciega tienen dañada esta zona y no pueden procesar adecuadamente la información, y es por eso que nunca llega a la conciencia. Pero esta información igualmente es procesada por otras áreas del sistema visual que se encuentran intactas y que permiten a la persona con ceguera visual realizar tareas, realizar actividades como por ejemplo hubo un experimento y un hombre que sufrió varios derrames cerebrales y como consecuencia quedó completamente ciego, teniendo así que utilizar bastón para poder desplazarse. Un día un equipo de psicólogos realizaron un experimento, llevaron a este señor a un pasillo lleno de obstáculos donde colocaron cajas y sillas, le quitaron su bastón y le indicaron que debía caminar alrededor o donde estaba. El señor pudo moverse a través de los obstáculos sin tropezarse ninguna vez, y esto es gracias al inconsciente cognitivo, ya que este nos permite poder identificar características, tamaños que hay en nuestro entorno con la visión ciega. Bueno, ¿qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Este tipo hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados al lado contrario de la ubicación de la lesión de la persona a causa del déficit. Esta falta de atención se puede producir con distintas modalidades de estímulos. Pueden ser visuales, auditivos o táctiles, que estén localizados o en el entorno o sobre el cuerpo como tal del paciente. Es decir, que existe una falla en el foco atencional involuntariamente. A la persona le cuesta atender a algún lado de su mundo, principalmente siempre el campo izquierdo. Este es ocasionado por diferentes lesiones, por ejemplo, podemos identificar como el ACV. Este puede afectar uno o varios sistemas en la memoria. ¿Qué tipos hay? Está la negligencia espacial. En los casos más graves, el paciente se comporta como si la mitad de su cuerpo visual no existiera, omitiendo información de la naturaleza o de su entorno. El sensorial se manifiesta con signos de inatención sensitiva. Por ejemplo, el paciente ignora toda estimulación cuya fuente sonora proceda de la parte izquierda. El espacial, el paciente fracasa en el reconocimiento de la mitad izquierda del objeto o produce dibujos en los que la mitad izquierda del modelo está ausente o distorsionada. Es decir, nos podemos dar cuenta cuando una persona hace o realiza un dibujo y siempre eh, hace como la parte derecha, pero la parte izquierda la ignora. El personal, la inatención se centra en el propio cuerpo de la persona afectada. Es el caso de los pacientes que, por ejemplo, ejecutan sus conductas de aseo normal y no la realizan como del lado izquierdo. Ejemplo, cuando una persona se peina, siempre se peina del lado derecho, siempre realiza actividades
rutinarias, pero solo del lado derecho. Cordial saludo. Mi nombre es Melissa Silva, pertenezco a la Corporación Universitaria Iberoamericana en el programa Psicología Virtual. Voy a explicarles qué es el aprendizaje inconsciente y cómo se puede evidenciar. El aprendizaje inconsciente básicamente es cuando aprendemos algo sin esfuerzo, cuando lo hacemos sin pensar en eso y se puede aprender con simples repeticiones. Lo que podemos evidenciar en el aprendizaje inconsciente es que se puede observar en humanos y en animales. También en el aprendizaje inconsciente lo podemos hacer con mínimos esfuerzos y también podemos evidenciar que nadie nos enseña con concreto eh, algo inconsciente, sino que el cerebro simplemente aprende cosas determinadas. Bueno, también vamos a hablar un poco de qué es la memoria inconsciente y qué se evidencia a su favor. La memoria inconsciente básicamente es que se evidencia que no recordamos intencionalmente, es decir, que algo no es muy fácil de recordar, está almacenado en la memoria inconsciente. ¿Qué quiere decir o qué nos evidencia esto? Quiere decir que la memoria tiene un procedimiento y esto nos ayuda a realizar una tarea en específico, como por ejemplo montar bicicleta o por ejemplo cuando nos levantamos a realizar el desayuno. Lo hacemos de manera inconsciente porque es algo que no pensamos cómo vamos a pedalear, vamos a darle un poco más a este pedal, sino que ya simplemente sabemos cómo manejar la bicicleta y podemos llegar a cualquier lado. Es necesario, es necesario también recordar que cuando estamos en la memoria inconsciente, no es necesario recordar de manera consciente cómo se lleva a cabo, porque como decía anteriormente, ya tenemos presente que no, no tenemos que pensar cómo tengo que pedalear, sino que es algo que simplemente hacemos porque ya lo tenemos guardado en nuestro inconsciente. Entonces lo que hace el inconsciente es que ya lo hace simplemente de manera autónoma, como por ejemplo cepillarnos los dientes. Cuando nos cepillamos los dientes no tenemos que ponernos frente al espejo y esperar un poco, sino que simplemente ya sabemos cómo vamos a cepillarnos los dientes. O por ejemplo en el momento de cambiarnos, de vestirnos, simplemente buscamos la ropa y ya sabemos cómo lo vamos a hacer. No es necesario que, por ejemplo, si nos ponen una suma matemática o algo matemático, algún cálculo, pues ahí sí vamos a tener que utilizar nuestro consciente a ver cuánto nos va a dar. Pero con el inconsciente es porque simplemente ya sabemos cómo realizarlo, no tenemos que ponernos a pensar cuánto o cómo tenemos que hacerlo. Básicamente, esa es la memoria inconsciente y la inteligencia inconsciente. Básicamente es lo mismo, lo que se hace con simples repeticiones, pero no necesitamos mayor esfuerzo, sino que simplemente lo aprendemos y una vez lo tengamos ya en nuestro cerebro, cuando lo volvamos a realizar va a ser muchísimo más fácil porque ya tenemos conocimiento de cómo se hace. Entonces simplemente pues el cerebro lo que hace es actuar y hacerlo de inmediato, sin tener que ponernos a pensar como lo decía anteriormente. Eh, Básicamente es lo que iba a contarles sobre la memoria inconsciente y sobre el aprendizaje inconsciente y las evidencias que tenemos a su favor. Entonces pues tenemos mucho a nuestro favor cuando tenemos la memoria inconsciente o el aprendizaje inconsciente, porque no necesitamos mayor esfuerzo para realizar alguna actividad que queramos hacer. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un feliz día. La vista. Buenas noches, mi nombre es Diego Laverde. Voy a hablar de la hipnosia visual, la cual consiste en la incapacidad de ver, pero no es una incapacidad visual o generada por el nervio óptico,
sino es una incapacidad de la mente. Se ocasiona cuando nuestro cerebro no logra comprender, darle significado o interpretar lo que está observando. Puede tener un objeto al frente que tenga unas características que para nosotros, la mayoría de las personas serían muy fáciles de identificar, pero le cuesta asociarla con el objeto como tal. Generalmente se origina por una lesión en el lóbulo occipital. Luego está la prosopagnosia, la cual es la incapacidad de reconocer patrones complejos, en particular los rostros humanos. Es decir, esas personas que la padecen no son capaces de identificar, al menos de la forma ágil y sencilla como lo hacemos la mayoría de personas, una cara que les sea conocida, ya sea de un familiar, un amigo. Se les dificulta el dar con la identificación de esa persona. Las causas más comunes para que se presente la prosopagnosia son la afectación del lóbulo occipital y parte del lóbulo temporal, también por temas de Alzheimer o neuroinfecciones y también por accidentes o traumas cerebrales. Las estrategias que suelen tener las personas que sufren de prosopagnosia es que identifican a las personas que conocen, ya sea por la forma en que normalmente se visten, también por su tono de voz. Es muy extraño que una persona sufra de prosopagnosia y también que se le dificulte el identificar la voz y los tonos de voz de sus seres queridos o personas conocidas. Otra forma es también ya cuando las personas les hablan de cosas que tienen en común, como un ejemplo, el desayuno que tuvieron esta mañana, alguna actividad que tuvieron en los días próximos. Así logran identificar a las personas que son cercanas para ellos. El escritor Oliver Sacks, en su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, trata un poco este padecimiento neurológico. En él, este libro consta de 16 cuentos. En el primero, en el capítulo uno, él habla de un músico profesional, el cual presenta dificultades en su vista. Se llama el doctor P. Presenta dificultades en su vista y se le diagnostica diabetes, por lo cual él va al oftalmólogo y cuando le hacen las revisiones se dan cuenta que pues su nervio óptico y todo lo que tiene que ver con lo físico pues se encuentra como en óptimas condiciones, por lo cual lo mandan a que sea revisado por un neurólogo. Cuando él lo está examinando y viendo a qué se debe su problema, se da cuenta que pues al parecer todo está bien en su vista, por lo cual decide hablar con la esposa del músico para ver de pronto si ella le puede dar información que al paciente se le haya como, digamos que escapado. Cuando, Porque cuando habla con ella se da cuenta que para el doctor P, el paciente, se le dificulta reconocer el general de las cosas. Eh, Al momento de enfocar su visión, se va por analizar detalles uno por uno. Cuando vuelve de hablar con la esposa, el doctor se da cuenta que el paciente, el doctor P, está viendo por la ventana, pero observa que él se está dando cuenta de todo lo que está pasando, no por su sentido de la vista, sino por su sentido del oído. Tiene un oído como muy afinado y se da cuenta que como que su oído compensa las dificultades que tiene visualmente, pero aclarando que no es un defecto físico en sus procesos visuales, es más algo de su cerebro que no logra procesar como en conjunto. Em, Ahí termina la sesión y el paciente, el doctor P, se despide y hay una anécdota que como que simboliza mucho este tipo de padecimiento que es la prosopagnosia, y es que al momento del despedirse va a tomar su sombrero a intentar ponérselo en la cabeza, pero resulta que lo que está intentando coger no es su sombrero en realidad, sino que es su esposa. Es una muestra de una prosopagnosia, digamos que extrema. Gracias.